Muy bien, señoras y señores, Independiente ganó en el Ciudad de Lanús, ganó 3-1 en la Fortaleza Granate, con el doblete de Lautaro Millán, con el gol de Maxi Gutiérrez y con el descuento provisorio allí de Alan Wilk, el delantero paraguayo que supo jugar en Recoleta de Paraguay. Un partido correcto del equipo dirigido en esta oportunidad por la dupla Mateu Tuzio, a la espera de la llegada del nuevo entrenador de Hudson Viera, este brasileño que jugó mucho tiempo en el fútbol uruguayo, que jugó también en el fútbol argentino, justamente en Lanús, y que ahora tomará las riendas del Rojo de Avellaneda en la víspera, no solo del final de clausura, sino también de las elecciones en Independiente el 20 de diciembre. Un partido muy fluido en rangos generales, un partido que contó con muchísimas situaciones de gol, un partido que contó con varios huecos, con errores no forzados y con un equipo bastante inédito por parte de la dupla Mateu-Tuzio. Con futbolistas que pensábamos todos que no iban a salir nunca del equipo y que de repente terminaron funcionando como revulsivos, ¿sí? Como el caso de Matías Zabaldo y de Maxi Gutiérrez, con el debut de juveniles como titulares como Josías Palais y Juan Arrayago, este marcador central del que hablan muy bien, que fue selección argentina sub-17 y que también cuenta con la oportunidad de ir ingresando en el segundo tiempo, producto de que a Independiente le faltan marcadores centrales. Ahora llegó Calderón, este jugador que supo estar en Unión y que también estaba en la Universidad de Chile, y con la oportunidad, insisto, de ampliarle el abanico al próximo entrenador, que es Hudson Viera, que yo me imagino que si va bien, si todo marcha bien en Independiente hasta el final del clausura, incluso si llega hasta las semifinales, me animaría a decir yo, tranquilamente se lo puede pensar que pase lo que pase en las elecciones, podría llegar a continuar en su cargo en el banco de los suplentes. Sin embargo, yo me imagino que Hudson Viera va a ser un entrenador meramente de transición hasta que llegue el comité eleccionario y a partir de allí me imagino que la fórmula ganadora será la que decida qué ocurrirá con el puesto del entrenador. Mientras tanto, me imagino que Hudson Viera también esta oportunidad le permitirá funcionar como una vidriera, decir, che, bueno, yo dirigí un equipo grande del fútbol argentino, así como lo hice con Nacional, bueno, ahora me toca hacerlo con Independiente. Insisto, a la espera de este entrenador, la dupla Mateu Tuzio ganó un partido importante contra un equipo que venía de ganar 3-0 en Córdoba, contra Talleres, nada más ni nada menos, y con la oportunidad de ganar jugando bien encima, porque no es que jugó más o menos, consiguió los 3 goles de chiripa y finalmente terminó llevándose el partido contra la T. No, había jugado muy bien, había concretado el doblete Valois, y en esta oportunidad le tocaba enfrentar a un Independiente que llegaba golpeado tras la derrota con Platense en el Libertadores de América y tras la derrota contra Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa. Y en esta oportunidad, insisto, el rojo se impuso en el primer tiempo, contó con muchísimas situaciones de gol, contó con oportunidades que incluso hicieron revolcarse un poquito a Lozada. Hay un remate de Zabala en la previa del gol de Millán que fue importante. Posteriormente llega el cabezazo de Pérez Cursi al travesaño y a partir de allí en el siguiente centro la oportunidad para Lautaro Millán, que terminó definiendo con la pelota pegando en el travesaño como nos gusta en este canal y decretando el 1-0 para un Independiente que había fluido de muy buena manera, había contado con un muy buen Mateo Pérez Cursi funcionando como rueda de auxilio de Marcone. En esta oportunidad creo que el mediocampo de Independiente en el plano defensivo se bancó las subidas de Dylan Aquino, de Ramiro Carrera, de Eduardo Salvio. Si bien en algunos momentos lo superaron en ese plano defensivo, está completamente claro que Marconi y Pérez Cursi se la bancaron un poco más. Contaron con el respaldo de Arias, de Lo Mónaco y de Arrayago, lo propio con Zabala, pero insistimos, pegó primero Independiente y a partir de allí pudo tener el dominio de la pelota, pudo cerrar un primer tiempo correcto, al igual, en cuanto a solidez hablando, que contra Estudiantes. ¿Sí? Yo creo que el primer tiempo contra Estudiantes es un parámetro de lo que quiere lograr Independiente. Esa solidez defensiva, con ese respaldo para con el arquero. Y el arquero que también te responde. ¿Sí? Tuvo un remate de Salvio que lo controló de muy buena manera. También contó con alguna que otra tajada que lo llevó a Rodrigo Rey a mantener el arco en cero, por lo menos en el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, cuando ingresó
Independiente a lo mejor pudo capitalizar ese error de Nahuel Lozada. Y Lautaro Millán nuevamente concretando ese gol prácticamente servido. Lozada quiso jugar con Peña Viafore, recuperó el jugador de la selección chilena y terminó definiendo frente al arco completamente vacío. Ahí Independiente tuvo un pequeño chispazo de falta de viveza y también de falta de cautela. Más que nada porque se tranquilizó, jugó en un modo más pasivo en esos 15 minutos y a partir de allí comenzó una embestida de Lanús que ocurría que en cualquier momento podía llegar el empate o podía llegar por lo menos el descuento. Y llegó el descuento, un error defensivo y la soledad para Alan Wilk, que amagó y terminó definiendo casi con los ojos cerrados, ¿sí? Pateando al bulto y definiendo frente a la resistencia de Rodrigo Rey. Nuevamente vuelve a recibir un gol Rodrigo Rey, pero en esta oportunidad no es culpa de él, fundamentalmente porque hubo algunos huecos que lo llevaron al delantero paraguayo a concretar algunas situaciones de gol. De hecho, hay varias oportunidades donde Will estuvo frente al arco, completamente en soledad, y la falta de definición del delantero lo llevó a no terminar concretando el gol del empate. Después, cuando Independiente empezó a hacer modificaciones y a lo mejor empezó a broquelar un poco más la línea, a partir de allí lo complicó un poco más a Lanús a la hora de la ofensiva. Hubo un ajuste ahí con la salida de Mateo Pérez Cursi, con el ingreso del Tata Martínez, que capaz con un poquito más de despliegue permitió que no subiera Sepúlveda, que también Carrera no pudiera jugar tanto, y lo propio con los ingresos de los revulsivos, de Valois y de Besosi. Yo creo que a partir de allí Lanús lo fue a buscar como pudo, un poquito más a la marchanta. También la desesperación lo terminó llevando a Lanús a simplemente tirarle centros a un delantero bastante bajo, ¿sí? A comparación de Wilk, como Jojan Valois. Un jugador que, si bien es corpulento, creo que no impone tanto como Alan Wilk. En el juego aéreo yo lo preferiría a Wilk, fundamentalmente porque pivotea un poco más, porque mantiene la pelota. A lo mejor le faltan algunas cuestiones técnicas para jugar en el fútbol argentino. Sin embargo, creo que es una amenaza ofensiva un poco más picante el delantero paraguayo con respecto al colombiano, que de igual manera había entrado contra Talleres y había sido un jugador definidor para concretar esos 2 goles frente al equipo de Jorge Sampaoli. Después, cuando Independiente también hizo algunas modificaciones, terminó metiendo a Matías Zabaldo, terminó metiendo también a Maxi Gutiérrez. A partir de allí empezó a contraatacarlo, empezó a contragolpear e incluso se dio el lujo de generar esa buena acción ofensiva con un Abaldo sin ser egoísta y jugando la pelota para Maxi Gutiérrez, que definió en el mano a mano frente a Nahuel Lozada. Independiente ganó 3-1 y se dio el gusto de volver a sumar tras un cúmulo de derrotas. Y después de la salida de un Gustavo Quinteros, que ya lo habíamos dicho, generó algunos interrogantes, tanto en el plantel como también en los hinchas. Yo creo que Independiente cuenta con un plantel interesante. Ahora va a tener que tratar de acoplar a estos nuevos refuerzos que llegaron, a Franco Calderón particularmente, y también lo que va a tener que hacer Independiente para esto que resta del torneo clausura es definir qué va a hacer con sus nombres de referencia, ¿sí? Con los futbolistas que tiene que vender. ¿Qué va a hacer con Ábalos? ¿Qué va a pasar con Kevin Lo Mónaco? ¿Qué va a pasar con Maxi Gutiérrez? Que si bien no es referente, es un futbolista que en estos, 6 meses fue como una relación intensa. ¿Viste? Cuando vos tenés una novia intensa que quiere ir para todos lados, pero solamente pasaron 3 meses, bueno, algo por el estilo. Fueron 3 meses donde Maxi Gutiérrez jugó muy bien contra Boca, jugó muy bien contra River, jugó muy bien contra Estudiantes. También ahora te convierte el gol para esta victoria con Lanús. Y es un pibe que ya el hincha del rojo pareciera decir, che, bueno, no nos lo saquen tan rápido. Bueno, insisto, Independiente va a tener que determinar qué ocurre con estos futbolistas. ¿Quieren jugar en Independiente? ¿Quieren formar parte del plantel a pesar de que se caiga la negociación? Por ejemplo, en el caso de Lo Mónaco con el Oviedo, con el Alavés, con el Grupo Pachuca,
con Ábalos, ¿va a jugar de la misma manera que antes del Mundial, a pesar de que se caiga el pase a Olimpia? Maxi Gutiérrez, si no se va al Dinamo de Moscú de Rusia, ¿va a jugar de la misma manera como la que jugó, por ejemplo, contra Boca en aquel partido donde convirtió? Bueno, son todos interrogantes que nos llevan a preguntarnos qué ocurrirá con estos nombres de referencia. Maxi Gutiérrez había asistido a Baldo. Bueno, esa dupla va a funcionar de la misma manera que supo funcionar y darle créditos a Gustavo Quinteros y compañía. Bueno, son todos interrogantes que me imagino yo Hudson Viera va a terminar respondiendo. Habrá que ver qué postura toma el entrenador respecto a estos nombres, a los nombres que quieren o no jugar en Independiente, fundamentalmente porque también si un futbolista está jugando con la cabeza en otro club o en una negociación o algo por el estilo, no solo se perjudica al entrenador, sino que también se termina perjudicando el propio futbolista, porque aminora su valor, como viene pasando con lo Mónaco, ¿sí? Que fue selección argentina, que sonaba para los clubes de España, de Alemania y demás, y de repente está mendigando irse al fútbol mexicano. Bueno, en este caso lo propio puede pasar con Maxi Gutiérrez, quien todavía resta afinar algunos números con el Huachipato de Chile. Y lo propio puede llegar a pasarte con Gabriel Ábalos, que tenía una cláusula de rescisión de 10 palos y de repente ahora también está pichuleando si se termina yendo al fútbol paraguayo. Insisto, espero con respecto a este último caso de Gabriel Ábalos que continúe por este buen camino, ¿sí? Porque convirtió con Estudiantes, después tuvo un bache donde no convirtió. Ayer contra Lanús se mostró bastante rápido, se mostró bastante participativo, pero yo creo que Independiente va a necesitar un delantero centro que a lo mejor lo termine reemplazando en el potencial caso que se resfríe Ábalos. Más que nada porque tu reemplazo no puede ser Tempone, que es un pibe que todavía no le conocemos la cara. Yo entiendo que es un juvenil, yo entiendo que es un futbolista que puede darte alguna respuesta, pero no está al nivel de Ábalos, más que nada porque es un delantero de selección paraguaya, es un delantero que jugó el Mundial, es un delantero que ya hace bastantes años que viene jugando en Independiente y obviamente Tempone no tiene el mismo peso que el ex delantero de Patronato de Paraná. Insistimos, estamos formando parte de un equipo del Rojo que está en transición, que está llevando adelante un equipo joven, un equipo con incorporaciones que van llegando de a poco, con otros nombres que a lo mejor no están teniendo minutos. Es el caso, por ejemplo, de Cabral, es el caso, por ejemplo, del propio Maxi Mesa, que también le está costando acoplarse a este plantel de Independiente, y obviamente yo me imagino que el entrenador va a evaluar uno por uno a sus nombres. Insisto, creo que el Rojo ganó un partido importante frente a un equipo muy competitivo que venía con la flecha para arriba, y esto lo tiene que usar de base el nuevo entrenador, que ya dijo que le gusta proponer, que le gusta que sus equipos jueguen bien, que le gusta que a lo mejor tenga la pelota, que domine al rival y demás, pero bueno, las palabras... con las palabras todo queda lindo, con las palabras todo queda elegante, y habrá que ver a la hora de llegar a la cancha cómo planta sus equipos, cómo arma su plantel. No tuvo un buen paso por Nacional de Uruguay, a lo mejor en Boston River le tocó dirigir un equipo de menor calibre, ganó 39 y perdió 30 partidos allí en Boston River sobre 89 jugados, empató 20 y denota un entrenador que funciona como una apuesta. También está ligado a su representante. El representante es Uriel Pérez, que tiene muchos futbolistas en Independiente, que tiene buen feeling con esta dirigencia, y yo me imagino que esta dirigencia lo utilizó como una transición de cara a lo que será el comité eleccionario del mes de diciembre. Insisto, creo que el Rojo tiene muchos juveniles para utilizar, para potenciar. Hay un buen rendimiento de Arrayago, que se bancó a Will, que se bancó a Valois, pero que tiene tan solo 17 años. Lo propio con Palais, un chico que funcionó como un extremo izquierdo, que estuvo muy bien, que estuvo muy sólido, que se bancó la subida de Guidara, que es un componente ofensivo interesante para Lanús, y con estos juveniles a lo mejor Independiente va a tratar de armar un plantel más parecido al del primer torneo de apertura, donde llegó a las semifinales contra Huracán, que quizá lo que veníamos observando con Gustavo Quinteros o con Julio Bacari. Insistimos,
A mí me da la sensación de que la dupla Mateu-Tuzio le liberó el camino, le allanó un poquito el camino con los juveniles y con este plantel al nuevo entrenador que seguramente armará un equipo con lo que tiene y con los futbolistas que le vayan acercando. Ahora mágicamente aparecieron los refuerzos. Llega Calderón, un marcador central que estuvo en la Universidad de Chile, que se asentó allí en el fútbol chileno, pero que obviamente no sé si va a condecir con el fútbol argentino. Ustedes no olviden que jugaba en Unión, que se fue por la puerta de atrás en Unión, que tenía algún prospecto cuando arrancó en el Tatengue, pero que a lo mejor le había costado asentarse en el fútbol de la primera división. Y ahora yo me imagino que va a tener una nueva oportunidad de mostrarse en el fútbol argentino jugando para el rojo. Insisto, a mí me da la sensación de que Arrayago es muy chico. Creo que puede tener algunas titularidades, tanto con Sebastián Valdés cuando se recupere, como con Kevin Lo Mónaco si se queda, o con el mismo Franco Calderón. Pero a los pibes a lo mejor hay que llevarlos de a poco. Palais debutó muy bien, capaz es un jugador para no sacarlo. Y por qué no continuar levantando los procesos de Millán, de Pérez, futbolistas que con Quinteros no habían tenido su mejor rendimiento, habían mostrado algunos chispazos de buen fútbol, pero que a lo mejor ahora con este nuevo entrenador pueden llegar a sentarse como titulares definitivamente. Después, bueno, ingresó Tata Martínez, un jugador que sí iba a ir a préstamo de vuelta, pero que se terminó quedando. Un futbolista como Facundo Cruz que entró un ratito. Quedan en el banco también los Tempone, Velardes. Está el caso de Machuca, el chico de la reserva, ¿no? Y Manol, el chico de la reserva, que también hablan muy bien. Yo creo que Independiente tiene una base de juveniles que la tiene que complementar por futbolistas que potencien a estos juveniles. Que siempre el rojo se caracterizó por sacar buenos nombres. Hay un Montiel que también está funcionando como líder futbolístico. Ayer hay algo bueno en Independiente, pero algo malo para Montiel. Y es que Independiente no dependió tanto del ex argentinos. Estuvo poco participativo. Obviamente tira uno de los centros que termina definiendo Lautaro Millán para el gol. Pero a lo mejor en el resto del trámite del partido, Montiel no terminó hilvanando un buen encuentro. Fundamentalmente porque trató de no depender tanto de su individualidad Independiente. Y creo que ahí hay un cierto mérito del rojo, pero también va en detrimento de Santiago Montiel. Insistimos, para mí Independiente necesita un delantero de manera urgente, que reemplace a Ábalos, que le permita al delantero paraguayo, si está con las ganas de irse, si está con la necesidad de volver a su país y de dejar de lado esta oportunidad que le dieron en Independiente, puede hacerlo sin ningún problema, que lo negocien, que a lo mejor Independiente puede hacer un poco de caja de la mano del delantero paraguayo y a partir de allí empezar a pensar en algún otro 9 de área. Yo creo que Abaldo no es 9, ¿sí? Abaldo no es 9, Abaldo de 9 se lo va a quemar y a lo mejor apostar por Tempone es algo que puede resultar bastante tempranero. Habrá que ver cómo continúa este mercado de pases para Hudson Viera. Habrá que ver cómo arma el equipo Viera, qué esquema quiere plantar, cómo quiere que su equipo juegue. Insistimos, de la boca para afuera todos queremos lo mismo. Todos queremos que el equipo proponga, que el equipo juegue lindo. Pero habrá que ver cómo funciona el rojo en el plano defensivo cuando no tiene la pelota. Ganó Independiente, arrancó con un buen primer paso en la transición de Quinteros barra Viera con Mateu Tuzio formando parte de este partido y enfrentó a un Lanús que tiene un equipo bastante consolidado, que mantuvo la base de los campeones de la Sudamericana. Llamativo que no jugó Canale, ¿sí? Para mí es un marcador central que siempre tiene que ser titular. Tampoco entró Watson, un jugador que siempre funciona como un revulsivo. La verdad, hubo un Lanús muy distinto, al que le ganó a Talleres, pero de igual manera, con la misma idea de atacarlo al rojo. Terminó perdiéndolo sobre el final, pero Lanús tranquilamente en algún momento del partido mereció el empate. Wilk tuvo muchísimas oportunidades. Lanús, después de la salida de Rodrigo Castillo, continuó con esa idea, ¿sí? Así como llegó Castillo, como una apuesta, como un futbolista que no había convertido tantos goles en Gimnasia y que se transformó en un goleador allí en Lanús. Bueno, así llegó Wilk y allí llegó Valois. Dos futbolistas que hay que pulirlos porque le falta mucho en la técnica y le falta mucho en el plano físico para este fútbol argentino, pero que de a poco te van respondiendo. Valois mete 2 contra Talleres,
Wilk mete uno ahora, que si bien cerró los ojos y pateó como pudo, terminó siendo un gol fructífero para él, más que nada porque ya el hincha de Lanús lo estaba interrogando, y también con la oportunidad de ir rotando a estos extremos a la espera de Marcelino Moreno, quien para mí es la base del fútbol de Lanús. Sigue jugando Dylan Aquino, obtuvo titularidad, pegó un tiro en el travesaño, con la oportunidad para Ramiro Carrera, que se fue expulsado, estaba recontra caliente Ramiro Carrera, pero cuando se propone ser un volante llegador es un jugador importante, con un Toto Salvio que aparece pero también desaparece, y cuando desaparece Lanús siente que pierde la pelota, y con el ingreso de un Matías Sepúlveda que tiene una muy buena pegada y que por supuesto puede resultar un buen revulsivo. Insistimos, yo creo que Lanús tiene un equipo consolidado, sólido, que a lo mejor va a ir creciendo y tiene que rearmarse, tiene que pasar esa transición de la Copa Sudamericana y la Recopa de cara a lo que será esta nueva continuidad para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que viene ganando partidazos como el que hizo con Talleres y también no termina de cerrar los partidos como ocurrió en el día de ayer. Señoras, señores, el agradecimiento por estar del otro lado, el agradecimiento por bancar este contenido, por bancar estos videos. Los invito a suscribirse, a tirar un me gusta, un comentario y todo lo que ya saben. El agradecimiento total por estar y por segundearme en esta locura de hacer videos. Los invito a ver más contenido dentro de mi canal. Estuvimos medio desaparecidos con mucho laburo por fuera del canal de YouTube, pero ya estamos volviendo de a poquito a ponernos al día, a bancar el contenido futbolístico, siguiendo a los 5 grandes, siguiendo el fútbol europeo. Después del Mundial también continuamos con los videos y eso para mí es muy importante. Gracias por estar, los invito a suscribirse, a comentar por supuesto qué opinan de Lanús, qué opinan de Independiente, si creen que son candidatos a ganar este torneo de clausura, y los espero con una suscripción que a mí, insisto, me ayudan un montón. Tenemos el objetivo de llegar a 1000 suscriptores antes de octubre y cuento con ustedes para poder lograrlo. Saludos, cuídense y será hasta la próxima, nos vemos.